En este problema nos piden determinar la resultante de las tres fuerzas mostradas y nos indican que nuestro ángulo alfa, es decir, este y este, es de 35 grados. Lo primero que vamos a hacer para poder empezar es ubicar lo que es la dirección de nuestras fuerzas. Para eso voy a dibujar aquí un pequeño diagrama en medio de la figura para poder explicar un poquito cómo va lo de las fuerzas. Bien, aquí tenemos lo que es nuestro eje de Y, nuestras fuerzas en Y, y lo que es nuestras fuerzas en X. Empezando con lo que es las fuerzas en Y. Si nuestra fuerza está en la parte, llamémoslo la parte superior y la parte inferior, la parte superior serían estos dos cuadrantes de aquí arriba y la parte inferior estos dos de aquí abajo. Bien, si nuestras fuerzas están dirigidas a cualquiera de estos dos cuadrantes de arriba, nuestra fuerza en Y va a ser positiva, pero si están hacia estos cuadrantes de abajo, a la parte de abajo, va a ser negativo, como lo vemos en el caso de nuestras tres fuerzas. Para el caso de las X va a ser lo mismo. Si nuestras fuerzas van dirigidas al lado derecho, van a ser, fuerza en X va a ser positiva, y si van al lado izquierdo, las fuerzas en X van a ser negativas. Bien, ya que nos indican que nuestro ángulo alfa es de 35 grados, que nos indican aquí en el texto del problema, entonces para poder determinar las fuerzas en X vamos a ocupar el coseno de esos 35 grados que nos están indicando, y para las fuerzas en Y vamos a ocupar lo que es el seno de estos 35 grados. Entonces vamos a empezar con lo que es la fuerza de 100 newtons. Vamos a hacer aquí lo que es nuestra fuerza de 100 newtons. Bien, empecemos con lo que es la fuerza en X. Entonces vemos que nuestra fuerza está dirigida en X, entonces sería X positiva, por lo tanto sería 100 newtons más 100 newtons, ya que es una fuerza dirigida al positivo, y lo multiplicaríamos por el coseno de estos 35 grados que nos están indicando. Y para las fuerzas en Y, nuestra fuerza en Y está dirigida a la parte de abajo, a lo que sería la Y negativa. Entonces sería menos 100 newtons multiplicado ahora por el seno de estos 35 grados, lo cual nos quedaría que para Fx es igual a más 100 newtons por el coseno de 35 grados, nos da un total de 81.915 newtons de fuerza en X, y fuerzas en Y sería igual a menos 100 newtons del seno de 35 grados, nos da un total de menos 57.358 newtons. Ahora vamos con nuestra fuerza de 150 newtons, y aquí nos están indicando lo que es el ángulo de 30 grados, pero tenemos que tomar en cuenta también este ángulo de 35. Entonces, si sumamos estos dos ángulos, sería de 65 grados el ángulo de nuestra fuerza de 150 newtons. Nuevamente en X está en el lado positivo, entonces para Fx serían 150 newtons multiplicado por el coseno, perdón, de estos dos ángulos, que sería de 65 grados. Y para Y nuevamente lo tenemos en negativo, entonces sería menos 150 newtons multiplicado por el seno, ahora sí, de estos 65 grados. Y nos quedaría que nuestra fuerza en X sería igual a 150 newtons por el coseno de 65 grados, que nos da un total de 63.393, y nuestra fuerza en Y, que nos da de menos 150 newtons multiplicado por el seno de 65 grados. Entonces aquí ya tenemos nuestra fuerza de 150 newtons. Vamos a subir esto un poquito. Bien. Y para nuestra última fuerza, que sería la de 200 newtons, vamos ahora con lo mismo. Nos están indicando nuestro ángulo ahora de este lado es igual a 35 grados, ya que nos están indicando aquí arriba
que nuestro ángulo alfa es de 35 grados. Entonces, ahora vamos a empezar con las fuerzas en X. Como pueden ver, está del lado de los negativos, entonces nuestra fuerza en X va a ser negativa. De igual forma, vamos a ocupar el coseno de estos 35 grados para poder determinarlo, y para nuestra fuerza en Y, de igual forma se encuentra en negativo, entonces nuestra fuerza en Y también va a ser negativo, y nos quedaría de menos 200 newtons multiplicado ahora por el seno de estos 35 grados. Y nos quedaría que nuestra fuerza en X es igual a menos 163.83 newtons y menos 114.715 newtons. Para el paso siguiente vamos a hacer algo similar que con el ejercicio 2.31, 32, 33 y 34 que los hicimos anteriormente. Entonces vamos a posicionar todos estos resultados que acabamos de obtener, los vamos a juntar en una tabla y más o menos nos va a quedar así nuestra tabla. La voy a poner aquí abajo para que no estorbe tanto. Y ya tenemos lo que es nuestra tabla con las fuerzas en sus componentes en X y en Y. Entonces, para sacar la resultante de las fuerzas en X, vamos a sumar todos nuestros datos de las tres fuerzas, en este caso 81.915, que es nuestra fuerza de 100 newtons, más 63.393 newtons, menos 163.830 newtons, nos da un total de que la resultante en X es igual a menos 18.522, y para la resultante en Y vamos a sumar todas las fuerzas en Y, menos 57.358, menos 135.946, menos 114.715 newtons, y nos va a dar que nuestra resultante en Y es igual a 308 menos 308.02, y ya con estos datos podemos determinar la resultante de las cuatro fuerzas. Sabemos que la resultante de las cuatro fuerzas va a ser igual a nuestra resultante en X en Y más nuestra resultante de Y en J, y sustituyendo los valores que obtuvimos nos da que nuestra resultante R es igual a menos 18.522 newtons por Y más menos 308.02 newtons por J. Y de igual forma se resuelve igual que los cuatro ejercicios anteriores. Vamos a determinar lo que es la magnitud y la dirección de nuestra resultante. Bien, voy a hacer un pequeño diagrama aquí abajo con lo que es nuestra resultante en Y, que está en negativo, entonces la vamos a dibujar hacia acá, perdón, nuestra resultante en X primero. Y tenemos aquí nuestra resultante en X igual a menos 18.522. Esta sería nuestra resultante en X, y nuestra resultante en Y iría igual negativo, es decir, que iría hacia abajo, y esta sería nuestra resultante en Y sería de menos 308.02 newtons. Y para determinar lo que es la magnitud y dirección de nuestra resultante, que saldría por el centro más o menos hacia acá, tenemos que determinar ahora nosotros lo que es el ángulo alfa, y lo vamos a hacer de la misma manera que en los cuatro ejercicios anteriores, con lo que es la tangente, ya que ya tenemos lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto sería RY menos 308.02, y nuestro cateto adyacente sería RX menos 18.522. Entonces tenemos que la tangente de alfa, de nuestro ángulo alfa, es igual a RY menos R entre Rx, y sustituyendo valores nos daría que la tangente de alfa es igual a 308.02 entre 18.522, que nos va a dar un total de 16.63
tendríamos que la tangente de alfa es igual a 16.63. Entonces, nosotros tenemos ahora que despejar lo que es nuestro ángulo alfa y vamos a pasar la tangente al lado contrario. Entonces nos quedaría que alfa es igual a la tangente a la menos 1. Aquí voy a dibujar lo que es alfa. Va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 16.63 y nos da un resultado de 86.559 o 559 o 56, como lo vayan a tomar ustedes, de lo que es nuestro ángulo o lo que sería la dirección de nuestra resultante. Y ya con esto podemos determinar lo que es la magnitud por medio del seno de estos 86.55 grados. Y nos quedaría que la magnitud de nuestra resultante es igual a 308.02 newtons, que sería nuestra fuerza entre el seno de nuestra dirección, que sería 86.559. Y nos da un resultado de 309 newtons. Entonces ya tenemos lo que es la magnitud, 309 newtons, y la dirección de nuestra resultante. Y de igual forma ya obtuvimos aquí arriba lo que son nuestras fuerzas en X y en Y para las tres fuerzas. Y con esto finalizaríamos.